A ver, pensemos en una situación un poco de película. Alguien está en Francia, dispara un arma y la bala cruza la frontera y mata a una persona en España. La pregunta es, ¿qué ley se aplica aquí? ¿La de Francia, que es donde se hizo el disparo, o la de España, que es donde se produjo la muerte? Esta duda, que parece un rompecabezas, es la que nos abre la puerta a un tema fascinante y, la verdad, bastante complejo, el de la justicia cuando no entiende de fronteras. Pues vamos a meternos de lleno en este tema. En este análisis vamos a desgranar cómo se aplica la ley penal en el espacio. Y no me refiero al espacio exterior, aunque bueno, ya llegaremos a eso. Hablamos del espacio físico, del territorio. Vamos a descubrir cuáles son las reglas del juego que deciden dónde y cómo se puede juzgar un delito. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la regla principal de todas, la territorialidad. Después nos iremos más allá de las fronteras. De ahí pasaremos a los crímenes universales. Veremos cómo cooperan los países y acabaremos con la idea de un tribunal para el mundo entero. ¡Vamos al lío! Empezamos por el principio más básico, el más lógico, el pilar sobre el que se construye todo lo demás, la territorialidad. La clave de todo esto es muy sencilla. Si un delito se comete en territorio español, se aplica la ley penal española. Y punto. Da absolutamente igual que el autor sea alemán, la víctima argentina o que ambos sean turistas de Corea del Sur. Es una cuestión de soberanía. El Estado manda en su casa y su poder para castigar, lo que los juristas llaman el jus puniendi, se ejerce dentro de sus fronteras. Es, por así decirlo, la regla de puro sentido común. Pero ojo, porque el concepto de territorio es mucho más amplio de lo que solemos pensar. No es solo la tierra que pisamos, también incluye las aguas interiores, como los ríos o los lagos, una franja de mar de 12 millas náuticas, el espacio aéreo que tenemos encima, e incluso va más allá. Un barco o un avión con bandera española se considera territorio español, aunque esté en la otra punta del mundo. Y sí, también una nave espacial matriculada en España. Vale, pero volvamos al lío del principio, a los delitos a distancia. El disparo que cruza la frontera. O un ejemplo más de hoy en día, un ciberataque lanzado desde un país que causa estragos en otro. Aquí el principio de territorialidad se nos queda un poco corto, porque el delito está pasando, en cierto modo, en dos sitios a la vez. Y para resolver este lío, la solución que se prefiere en España es la llamada teoría de la ubicuidad. La verdad es que es una idea muy práctica y bastante ingeniosa. Lo que dice es que el delito se considera cometido en ambos sitios, tanto donde empieza la acción como donde se produce el resultado. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque evita que haya vacíos legales y asegura que, como mínimo, un país, y quizás los dos, pueda investigar y juzgar. Cierra la puerta a la impunidad. Muy bien, ya tenemos la base. Pero claro, ¿qué pasa cuando un delito se comete enterito fuera de España, pero aún así nos afecta directamente? Pues vamos a viajar precisamente más allá de las fronteras. Hay situaciones en las que la justicia, si no quiere dejar crímenes sin castigo, tiene que ser extraterritorial. A veces, la ley tiene que seguir a sus ciudadanos por el mundo. Otras veces, es el propio Estado el que necesita protegerse de ataques contra sus intereses más vitales sin importar dónde ocurran. Y para eso existen sobre todo dos principios. El primero es el de personalidad activa. Aquí el foco está en el autor. Si un español comete un delito grave fuera y luego vuelve a España, se le puede juzgar aquí. El segundo es el principio de protección de intereses. Aquí el foco cambia. La víctima es el propio Estado español y sirve para perseguir delitos como la traición, el espionaje o la falsificación de moneda, da igual quién lo cometa y dónde. Pongamos un ejemplo para que se vea claro. Imaginemos a Daniel, que es uruguayo, intenta atentar contra el rey de España durante una visita a Argentina. A ver, el autor no es español y el hecho ocurre en Argentina, pero la víctima es el jefe del Estado español. Eso es un ataque directo a los intereses más fundamentales del país. Pues bien, gracias a ese principio de protección, los tribunales españoles podrían juzgar a Daniel perfectamente. Y ahora llegamos al principio más ambicioso de todos, y a menudo el más polémico, la idea de que hay crímenes tan atroces que son una ofensa contra toda la humanidad y por tanto se pueden juzgar en cualquier parte del mundo. Esto es la jurisdicción universal, la idea potentísima de que para crímenes como el genocidio, la tortura o los crímenes de lesa humanidad no debería haber un lugar seguro en el planeta. Cualquier tribunal de cualquier país, en teoría, podría convertirse en un tribunal para la humanidad y perseguir a los responsables, rompiendo todas las barreras de territorio o nacionalidad. Y la historia de este principio en España es digna de estudio. Durante años, los tribunales españoles fueron un referente mundial, con jueces investigando casos de las dictaduras de Chile y Argentina o el genocidio de Ruanda.
Pero claro, esta posición tan audaz generó enormes tensiones diplomáticas. Y eso llevó a dos grandes reformas, en 2009 y sobre todo en 2014, que le pusieron muchísimas trabas. Se pasó de un modelo casi puro a uno que exige un vínculo muy claro con España. A día de hoy, los requisitos son muy estrictos, casi descafeinando el sentido universal del principio. Se necesita que haya un vínculo con España, por ejemplo, que el presunto autor viva aquí. Además, tiene que haber una querella de la víctima o de la fiscalía. Y muy importante, no puede haber otro tribunal, ni internacional, ni de otro país con más conexión, que ya lo esté investigando. Es, como se ve, un principio mucho más limitado que antes. Hasta ahora hemos visto cómo un país aplica su ley, ya sea dentro o fuera de sus fronteras, pero en un mundo tan conectado como el nuestro, la justicia muchas veces solo funciona si los países colaboran. Así que pasemos a eso, a la cooperación. Y para ver cómo ha evolucionado esto, lo mejor es comparar dos herramientas. Por un lado, la extradición, de toda la vida. Es un proceso largo, complejo, que mezcla decisiones judiciales con decisiones políticas y donde hay muchísimos motivos para decir que no. Y por otro lado, la euroorden, que es el sistema que usamos dentro de la Unión Europea. Esto es otra historia. Es un proceso puramente judicial, muy rápido y que se basa en la confianza mutua entre los jueces. Los motivos para negarse a entregar a alguien son poquísimos. Es un salto de gigante en cooperación. Y con esto subimos ya al último escalón de nuestro recorrido, la dimensión de la justicia penal, que es puramente internacional. Y cuidado aquí, es súper importante no confundir la jurisdicción universal con la justicia internacional. No son lo mismo. Recordemos, la jurisdicción universal es cuando un tribunal nacional, como uno español, juzga crímenes internacionales. En cambio, la justicia internacional es cuando quien juzga es un tribunal internacional, uno creado por la comunidad de naciones. Son dos caminos distintos para buscar el mismo fin. El gran Big Bang de todo esto, el punto de inflexión, fueron los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí salieron ideas que lo cambiaron todo. Se dijo por primera vez, bien alto y claro, que los individuos son responsables penalmente, no solo los estados, que ni un jefe de estado tiene inmunidad ante estos crímenes, y que la excusa de «es que yo solo seguía órdenes» no vale como un cheque en blanco. Estas ideas son, literalmente, el ADN del derecho penal internacional moderno. Ese sueño de Nuremberg, el de tener una justicia internacional que fuera permanente, tardó décadas en hacerse realidad, sobre todo por culpa de la Guerra Fría. Pero al final, el legado de aquellos principios dio su fruto, y en el año 2002 nació la Corte Penal Internacional, el primer tribunal permanente de la historia para juzgar los crímenes más graves que nos podamos imaginar. Pero, y esto es muy importante que quede claro, la Corte Penal Internacional no es una especie de supertribunal mundial que lo pueda juzgar todo. Para nada. Su poder está muy limitado. Es un tribunal de último recurso. Su idea principal es la complementariedad. ¿Qué significa eso? Pues que solo actúa cuando los tribunales de un país no quieren o no pueden de verdad juzgar un crimen. La responsabilidad principal siempre es de los estados. La Corte es una red de seguridad, no un sustituto. Y con esto cerramos el círculo. Hemos viajado desde una simple frontera hasta un tribunal mundial. Hemos visto que hay todo un entramado de principios, de herramientas y de tribunales para intentar que la justicia no se pare en las aduanas. Pero la pregunta final, la gran pregunta, sigue ahí, flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, con fronteras cada vez más líquidas y con desafíos globales, ¿es suficiente todo esto para garantizar que, de verdad, no haya ningún rincón para la impunidad? La respuesta seguramente se sigue escribiendo cada día.